Gracia y paz. Esta noche vamos a hablar de la llenura del Espíritu pasando por las tres experiencias. Hace semanas atrás yo le compartí a mi esposa que yo no sentía que estaba lleno del Espíritu y me empecé a preocupar porque la llenura del Espíritu es algo diferente a vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es diferente a la llenura de Jesús. Si bien es cierto estas tres experiencias, bueno, yo quiero avisar de inmediato que este tema es para gente que ama la palabra. Si usted le gusta la oveja perdida y se quiere quedar allí, está bien, eso se respeta, pero esta noche vamos a tener que profundizar en la Escritura. Entonces la Biblia nos revela que espiritualmente hablando podemos experimentar tres cosas: vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8 versículo 2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ese es un detalle muy importante, me ha librado de la ley del pecado. El justo, Hebreos 10:38, por la fe vivirá. El nuevo pacto básicamente es la bendición de que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Cuando la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, que estamos completos en Él, que hemos sido enriquecidos en Él, que por sus llagas ya fuimos curados o sanados, está hablando de que esa bendición la tenemos cuando vivimos en el Espíritu. Para poder vivir en el Espíritu, el acceso a la vida del Espíritu es la fe. Creí, por lo cual hablé. Ahora, estoy haciendo un pequeño repaso. La primera experiencia de vivir en el Espíritu, por eso Romanos 8 es clave. Dice, debemos andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, ser guiados por Él. Esa es una vida. Hasta que a usted no se le revela la vida del Espíritu, usted va a vivir huyendo del pecado. Entonces, usted va a vivir más preocupado de no pecar que de vivir en el Espíritu. Por eso me gusta lo que dicen algunos escritores. Vivir en el Espíritu es fácil. Es tan fácil vivir en el Espíritu que no lo podemos creer. Estoy frente a mi esposa. Es correcto, amor, ¿cierto? Cuando a uno le dicen que es fácil vivir en el Espíritu y que no tienes que andar huyendo del pecado porque el Espíritu mata la carne, eso ha generado un montón de controversias, pero es fácil. ¿Y cómo accesamos a eso? Por la fe. Yo hoy día viví en el Espíritu y esta noche voy a dormir en el Espíritu y voy a seguir viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no depende de que el Espíritu Santo me hable. No, el Espíritu Santo no tiene que hablarme para que yo viva en el Espíritu. Esto es increíble porque a nosotros se nos enseñó que si el Espíritu Santo no nos hablaba, estábamos fuera del Espíritu. No, pero es que es la vida del Espíritu. Y hemos puesto, estoy en 5 minutos de repaso, pusimos como por el ejemplo del matrimonio. Mi esposa no tiene que hablarme para que yo tenga la vida de casado. Mi esposa puede estar durmiendo conmigo sin decirme nada y yo sigo siendo casado. Mi esposa puede estar en su oficina al otro lado de Bogotá, pero yo sigo casado, sigo viviendo casado. La vida del Espíritu no depende de si me habla, no me habla, si soñé, si sentí, no. Si yo vivo en el Espíritu, venzo la ley de la carne y del pecado. Así que esta experiencia de vivir en el Espíritu es una de las bendiciones del nuevo pacto. Eso usted tiene que tenerlo claro. La segunda bendición del nuevo pacto aparece en Efesios capítulo 4, versículo 13. Y Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra plenitud es pleroo y significa llenura de Cristo. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nos rendimos a la voluntad del Espíritu, en nuestra alma comienza a ser formado Cristo. Y la palabra pleroo, llenura de Cristo, tiene que ver con expresarlo. Aquí, mira, en el nuevo pacto no tiene
cabida ese lenguaje en torno a la unción. No, es que la unción apostólica, eso no aparece en la Biblia. Repito, la unción apostólica, la unción de no sé qué, no aparece en la Biblia. Nosotros ya tenemos la unción del santo. Y esto es demasiado importante porque el vocabulario tiene que ser del nuevo pacto. Somos ministros de un nuevo pacto. Y Hebreos dice que habiendo cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Entonces, toda esta jerigonza evangélica que se ha dado en la iglesia tradicional no nos sirve. Si no hablamos lo que está escrito, hablamos pavadas. Tenemos que apuntar a lo que escrito está. Y si en la iglesia primitiva, si en el libro de los Hechos, si en el libro de las epístolas de Pablo, Pedro, no aparece Santiago, un vocabulario, no debemos usarlo porque no podemos ir más allá de lo que está escrito. Así que Efesios 4:13 dice que podemos ser llenos de Cristo. Al ser llenos de Cristo, expresamos a Cristo. La gente ve a Cristo en nosotros. ¿Hasta aquí estamos bien, mi amor? ¿Hasta aquí lo entendemos? Sí. La gente, es que tengo a mi esposa amada acá, que yo tengo que honrarla hasta tan tarde que está conmigo. Así que la gente, la segunda experiencia es la llenura de Cristo. Uy, gloria a Dios. La primera experiencia es vivir en el Espíritu. Romanos 8:2. La segunda experiencia es la llenura de Cristo y la gente al vernos ve a Jesús. Efesios 4:13. Pero aquí hay una experiencia que tristemente ha quedado un poco de lado, lo dijimos hoy día, que era el bautismo del Espíritu Santo. Este tema es tan importante que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Ahora, ellos habían pasado 3 años con Jesús. Cualquiera pensaría que ya estaba calificado al pasar 3 años con Cristo, pero Jesús le dijo: no, están incompletos, aún falta algo. El bautismo del Espíritu Santo, los discípulos ya tenían al Espíritu Santo adentro, porque recuerda que en el libro de Juan Jesús ya había soplado el Espíritu, por lo menos en ellos. Pero ahora viene una experiencia que es bautismo, y aquí yo quiero comenzar a profundizar. En Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, baptisto, en el Espíritu. La palabra bautismo en el Espíritu, la experiencia del bautismo es lo mismo que la llenura. ¿Por qué? Por favor, sígame. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice así: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pleroo. Antes usted podía ser pleroo de Cristo. Hay gente que es llena del Espíritu Santo, pero no se parece a Cristo. Dones, manifestaciones, la profeta, el apóstol, el pastor. Respéteme que soy el ungido, pero no se parece a Cristo. Murmuradores, competidores, gente que reacciona por cualquier cosa. Y eso es muy importante entenderlo. Usted puede ser pleroo de Cristo o pleroo del Espíritu y no estar sumergido en Cristo. Eso es muy grave. Ahora, pero también es grave no estar lleno del Espíritu Santo. A la primera experiencia de la llenura se le llamó bautismo. Pero el bautismo es lo mismo que la llenura, según Hechos 2, capítulo 4. Eso hay que revisarlo, léalo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, describe el bautismo como una investidura de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí establezcamos, pero por favor sígame porque esto es profundo. Primer principio de ser lleno del Espíritu Santo es que bautismo, llenura y recibir el poder es la misma experiencia, es lo mismo. Entendamos también que aunque la gente haya pasado 3 años y medio con Jesús, no podían irse a predicar sin el bautismo. Y esto es muy interesante porque tenemos gente que jamás ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Número 3. La Biblia relata en 3 capítulos 3 llenuras del Espíritu Santo
a 3 grupos diferentes. Sígame, por favor. En Hechos 2:4 a los que subieron al aposento alto. En Hechos 10:46 a los que fueron a la casa de Cornelio. Y en Hechos 19:6 a los 12 de Éfeso. Sígame, porque esta es la parte más importante de la enseñanza. Repito, hay 3 escenarios bíblicos que relatan el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2:4, Hechos 10:46 y Hechos 19:6. En las 3 derramamientos del Espíritu Santo hay una evidencia, que es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo es totalmente diferente al don de lenguas. No es lo mismo. De hecho, en el derramamiento del Espíritu Santo sobre estos 3 grupos, la iglesia no tenía identificados los dones de lengua. Entonces, hay una evidencia de que yo no soy colombiano, mi hablar. A Pedro le dicen, tu hablar te delata. La evidencia de que usted recibió el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. El que habla en lengua misterios habla con Dios. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es materia vieja, no quiero repetirlo. Pero recuerde algo, es hasta el libro de Gálatas que se identifica el don de lengua y el don de interpretación. Así que lo que relata el libro de los Hechos es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y aquí viene lo grave. Nosotros creemos que toda persona que habla en lenguas está llena del Espíritu Santo y estamos equivocados. Porque el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, tiene un propósito. Cuando nosotros descubrimos esto, de verdad que se nos cayó la cara. El propósito de recibir el bautismo, de ser lleno del Espíritu Santo, es ser testigo, es ganar almas. Lo voy a volver a repetir. La evidencia son las lenguas, pero el propósito es ganar almas. Si una persona habla en lenguas y no es testigo, puede que sus lenguas no sean del espíritu, sino de la carne, del alma. La evidencia del bautismo son las lenguas, pero el propósito es ser testigo. O sea, el Señor dice, no pueden irse con una experiencia conmigo a evangelizar. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo para evangelizar. Una persona, aunque hable en lenguas, si no gana almas, no está lleno del Espíritu Santo. Uy, eso es tremendo. Esas las almas ganadas, porque la palabra discípulo luego aparece en Hechos 6. O sea, lo primero, usted no puede discipular a alguien que no nació de nuevo. Entonces no hay que confundirse. Pero aquí lo grave es que usted puede hablar en lenguas. Usted puede ser usado para los dones y no ganar almas, no ser testigo de Cristo. La evidencia en la lengua. Ahora, ganar almas para una persona llena del Espíritu debería ser normal. Y si usted no es un ganador de almas, no es un testigo de Cristo, usted no está lleno del Espíritu. No lo está. Porque el propósito de la llenura es ser testigo. Esto es tremendo. Mucha de la gente que cree ser llena por la manifestación está hueca y vacía. Porque el propósito lo encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Quiero hacer un paralelo acá. Yo pasé semanas, lo dije en la iglesia el domingo, que yo no me sentía lleno del Espíritu. Tengo el honor de parte del Espíritu Santo de que Él me levanta temprano y yo pasé muchas noches hablando en lengua, estudiando la palabra, orando, pero no sentía que estaba lleno del Espíritu. Repito, no lo sentí. ¿Se acuerda cuando, esto lo conté a algunos discípulos, ¿se acuerda cuando van a arrestar a Jesús? Dice que cuando los soldados preguntan ¿quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy. Y los soldados romanos, cuando escucharon el yo soy, cayeron al piso, pero los discípulos no. Cayeron al piso los soldados porque no estaban en el río de Cristo. Los discípulos ya vivían en el río de Dios. Por eso no cayeron al piso. Yo podía estar hablando en lenguas toda la noche, estudiar la palabra, orar y ayunar,
pero estoy en el río. Pero la mayor evidencia de que estoy lleno del Espíritu es que soy testigo, gano almas, predico. Y este tema es muy delicado, porque aunque Dios te use, aunque tú sientas ese fuego, la unción, una palabra que solo aparece 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, tan manoseada, ni siquiera tú tienes la unción. Dice la Biblia que es la unción del Santo, y la Biblia se da el trabajo de explicar, del Santo. Hermano, venga a mi culto que aquí hay una unción. O sea, le estás robando la gloria a Jesús. De verdad que tu vocabulario, tu hablar te delata. Eso le dijeron a Pedro, ¿te acuerdas? Gente que no conoce que la unción es de Cristo, con un lenguaje mosaico, con un lenguaje pasado. Ahora escuche bien, usted puede ayunar, usted puede orar y no ser testigo. Así que la evidencia son las lenguas, pero el propósito es ser testigo. Ahora, lo tremendo es que el alma puede imitar la llenura. Es más, usted puede hasta imitar el carácter de Cristo y no tener el carácter de Cristo. Habla como Él, pero no es como Él. Usted puede hablar en lenguas en el alma, juntar sílabas en su intelecto, pero si no gana almas, usted se está autoengañando. Porque Jesús dice que los voy a llenar para que me sean testigos. Si el para ser testigo no se cumple, usted no es lleno. Yo estoy golpeado con esta verdad. Yo pensé que era lleno porque hablaba en lengua, pensé que era lleno porque leía, porque oraba, porque ayunaba. Pero la evidencia... ¿Ah? A veces creemos que somos llenos también por tener revelaciones. Porque tengo revelaciones. ¡Qué revelación!, ¿no? La verdadera... Hoy voy a decir algo que es monstruoso. La verdadera evidencia de que soy lleno es que soy testigo. Lea Hechos 1:8. La consecuencia de la llenura, repito, la consecuencia de la llenura del Espíritu es que gano almas, es que soy testigo y me seréis. Recibirás poder, recibirás el bautismo, recibirás la llenura y me seréis. No está condicionado, te brota ser testigo. Tu vida es ser testigo. Cuando uno se convierte a Cristo y se llena del Espíritu, lo primero que quiere es llevar a la gente a la iglesia, a los amigos, pero después entra una prudencia satánica en nosotros. De nuevo, la verdadera evidencia de tu llenura es ser testigo, es hablar de Cristo, es traer a la gente a los pies de Cristo. Si no eres una imitación, somos una imitación barata cuando ponemos nuestros ministerios sobre el ser testigo. De hecho, el primer llamado que Jesús hace no es ser apóstol, es ser pescador de hombres. Si nosotros no somos pescadores de hombres, luego nuestra llenura es una imitación. Ahora, es una imitación fatua, falsa, estafadora, y una imitación barata de la llenura. ¿Por qué? Porque Dios no dice, te voy a llenar para que sanes enfermos. Te voy a llenar para que hables en lenguas. No dice, te voy a llenar para que profetices, para que seas apóstol y para que recibas la revelación ramacanda. No dice que te voy a llenar para que hagas señales, prodigios y milagros. No dice te voy a llenar para que resucites muertos. No, te voy a llenar para que seas testigo, para que salves almas, para que clames a mí por esa gente que se está perdiendo, para que seas testigo. Por eso te voy a llenar. El resto solo es una pobre imitación de tercera categoría de lo que Dios quiere de nosotros. Sí, mira, déjame contarte algo. Yo terminé muy en shock con esto. Yo creí que estaba lleno y no estaba lleno. Aún yo estaba haciendo una pobre imitación, justificándome. Pero Hechos 1:8 es brutal. Los voy a llenar de mi espíritu para que sean mis testigos. Les voy a dar poder para que sean mis testigos. Los voy a bautizar para que sean mis testigos. Estaba... hace una noche atrás, ¿fue anoche o antenoche, mi amor? Antenoche fue. Y yo estaba con este tema de
estaba con este tema de la llenura. Yo decía, ¿por qué no estoy lleno? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy lleno? Estoy orando, estoy ayunando, me estoy tirando al piso. Estoy dejando que la gente que me quiera golpear me golpee. Estoy manifestando a Cristo, no me estoy defendiendo. Señor, lo estoy haciendo todo. Me puse a escuchar los mensajes. Agarré YouTube, busqué por todos lados los que decían, te voy a enseñar a ser lleno del Espíritu. Y me quebré y mi esposa me decía, ¿en qué estás pensando? Yo le decía, no estoy lleno del Espíritu, no lo estoy. Y estoy haciendo todo lo que me dijeron, lo que yo mismo enseñé no me está funcionando. ¿Por qué no estoy lleno? ¿Por qué no me siento lleno del Espíritu? Y hace 2 noches yo le dije al Espíritu Santo que tuviera misericordia de mí, que esto me estaba angustiando, me estaba causando dolor, que esto me estaba asfixiando. Y le dije, por favor, yo sé, Espíritu Santo, que tú me das pocos sueños, pero los que me das son tuyos. Necesito que me des un sueño y me expliques qué es ser lleno del Espíritu. Y esto soñé. Soñé que venía bajando un cerro. Esto fue antenoche. Venía bajando un cerro de piedras. Y había como un muro. El cerco era así. Y ahí había un muro. Todo era de tierra y caía en un muro. Y yo no veía lo que pasaba detrás del muro, pero tenía que pasar por al lado. Y en el muro empezaron a asaltar a una persona. Eran como 6, 7 ladrones. Empezaron a asaltar a un hombre. Y cuando me di cuenta, porque había un hombre que gritaba, ayuda, ayuda, auxilio, ayuda. Y lo gritaba de manera tan agónica. Y esto fue lo que yo pensé. Dije, si sigo caminando, el próximo asaltado soy yo. Así que me fui vuelta y cuando di el primer paso, el tipo empezó a desgarrarse y decía, ayuda. Así en ese tono, ayuda, 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 auxilio, ayuda. Y me di vuelta y entendí lo que el sueño me decía. Entendí, esto fue del Señor, entendí que ser lleno del Espíritu es ser testigo de Cristo. Hay gente que está clamando, que está gimiendo por ayuda. Tal vez no lo entienden así, pero su espíritu está siendo torturado. Demonios están sobre ellos, están quebrados. Ni siquiera saben lo que quieren. Pero están diciendo, ayuda, 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 auxilio. Yo lo escuché. Y Jesús dice, lo voy a llenar de mi poder para que me sean testigos, para que hablen de mí a otros, para que vayan y los rescaten. Yo nunca lo había visto, nunca. Así que si tú hablas en lenguas y no ganas alma, eres solo un imitador de la llenura. Si tú crees que Dios te respalda por ser el gran siervo de Dios y siendo ministro no ganas almas, estás viviendo solo la imitación de la llenura. Lo tuyo no es real. Dios respalda por amor a ellos, pero todo lo que Dios hace es para ganar almas. La Biblia relata una historia, dice, había un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó y fue asaltado en el camino. Y apareció un sacerdote, uno de esos que están plenamente en el ministerio, y lo vio medio asaltado y pasó de largo. Dios me reveló que el trabajo más importante que puedo hacer es recoger gente asaltada en el camino. Aún Pablo, Pedro atendían grupos de amistad, iglesias en casa, Cornelio en la casa de Cornelio. Así que hay gente, hermano, que cree que tiene un ministerio tan grande que ya superó esa etapa. Viéndole pasó de largo. La historia más triste es que al comienzo dice, ¿qué he de hacer para ser salvo?
Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Y Jesús cuenta esta historia. Después pasa un levita y viéndole asaltado en el camino, pasó de largo. Pero luego un samaritano, la escoria de la sociedad en ese tiempo, no era judío, no era gentil, era mundano, era una cosa rara. Era un samaritano, viéndole, tuvo misericordia. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Así comienza esa historia. Tú no eres lleno del Espíritu Santo si no eres testigo. Perdóname. Ni siquiera tienes que esforzarte. Al ser lleno del Espíritu, ¡pum!, Cristo te brota por la boca. El evangelismo brota por la boca. El testigo brota. No necesitas ni siquiera disponerte, sino que la llenura verdadera, real, la original, la que tiene la fuente de agua viva, porque la fuente corre, fluye, ni siquiera necesita estar preparado. Fluye de su interior un río de agua viva y es testigo. Este samaritano lo tomó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, vendó sus heridas, porque estaba lleno del Espíritu. Lleno. Le puso aceite, vino. Y después de 2 días salió. Y el mesonero le dijo: ¿a dónde vas, samaritano? Mira, me voy a ausentar. Toma 2 denarios. Cuídamele. Cuida a este hombre que encontré tirado en el camino. Pero ¿para dónde vas, samaritano? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Para dónde vas? Voy a buscar a otro. Voy a buscar uno más. Y lo voy a traer acá. Termina la historia y Jesús le dijo: ¿quién cree que de estos 3 amó a su prójimo? El tipo le dijo el último y le dice: ahora tú ve y haz lo mismo. No podemos ganar gente para que la iglesia crezca. ¿Qué motivo más egoísta? ¡Qué miserable motivo! No podemos ganar almas, no podemos ser testigos para que mi ministerio crezca. ¡Qué pavada! ¡Qué orgullo, Dios mío! ¡Qué altivez! No es para que un día digamos tenemos 1000 personas. Ese no es el motivo para ganar almas. Eso no viene de la llenura del Espíritu. Tenemos que ganar almas, tenemos que ser testigos, porque para eso somos llenos del Espíritu. Para sacar gente del infierno, gente que ahora mismo está gritando, llorando, gimiendo en su espíritu. Ayúdenme, auxilio, ayúdenme. Oremos. Señor, perdónanos, perdóname. Si no soy testigo, no estoy lleno del Espíritu. Soy una burda imitación payasa. Soy un pobre imitador de lo que realmente es la llenura del Espíritu. Porque mi Cristo dijo, mi Señor hermoso dijo, mi Rey, mi todo, dijo, los voy a llenar para que sean testigos. No para que se jacten de que tienen unción de liberación, de sanidad. No para que se arrojen la gloria. No para que profeticen. No para que hagan apenas señal. Los voy a llenar de mi espíritu para que sean testigos. Para que vayan y recojan al que está gimiendo. Para eso los voy a llenar de mi espíritu. Te pedimos perdón, Padre. Perdona. Nos hemos convertido en vacas sagradas, Señor, que lo único que queremos es más conocimiento, más revelación, que se nos reconozca que somos usados por Dios, pero nos olvidamos que la llenura es para ser testigos. Nos olvidamos de eso. Perdónanos, Señor, porque yo conozco a un Dios misericordioso, que aunque cometamos 100,000 errores, podemos arrepentirnos
Así que perdónanos, Padre. Yo me comprometo a contar de hoy, me comprometo a que nuestra iglesia sea una iglesia que testifique de Cristo. Porque no soy lleno del Espíritu porque hablo en lenguas o Dios me use. Soy lleno del Espíritu cuando soy testigo de Cristo. Hechos 1:8. Gracias, Señor. Gracias. La Biblia dice que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Yo me comprometo que todas las iglesias que están y que van a estar en el futuro, bajo nuestra autoridad, en gracia, en misericordia, en favor inmerecido, no mereciéndolo, van a ser iglesias que van a ser testigos de Cristo.